Existe una amplia representación de género entre los hombres y entre las mujeres, que no todos respondemos a un modelo tan acotado como pareciera. Nacimos hombres y mujeres, ¿verdad? Y todo el mundo dice que eso es natural. Qué curioso que la iglesia, que había sido enemiga de la ciencia, de lo natural, ahora retome el discurso de lo natural para defender un supuesto de género. O sea, la ideología de género que llaman ellos es suya. Ellos crearon la ideología de género, esta ideología de dividir el mundo entre hombres y mujeres. Lo masculino y lo femenino, así como una cosa rígida, no existe. Cada cultura y cada sociedad en su momento lo vamos transmitiendo. El informe de Kinsey en la Universidad de Indiana nos lo muestra, haciendo una muestra grandísima en la población norteamericana y encontrando que solo un pequeño porcentaje de la población, vamos, 20%, estoy concediendo mucho, es puramente heterosexual. Y otro extremo es puramente homosexual. Y en el Inter hay una serie de sexualidades muy matizadas. Y esa es la realidad de los cuerpos. La realidad biológica de los cuerpos es esa. A pesar de que la sociedad, de que cada sociedad en cada momento histórico define un modelo de qué es ser mujer y qué es ser hombre, pues la verdad es que no nos ajustamos así tan estrictamente a esa cuadratura, como dicen, ¿no? Si pensamos en Francia del Renacimiento, ¿se acuerdan? En las películas salen estos hombres con las peluquitas así de churritos y con mallas y tacones y faldas. Y esos eran los hombres más masculinos de la época, porque para vestirte así necesitas ser un hombre poderoso. Y lo poderoso está asociado a lo masculino. Así es que los criterios de lo que es masculino y femenino depende de la cultura y del momento histórico. Esta vigilancia constante que hacen los padres, la sociedad en la que vives, la escuela, etcétera, es el instrumento de la homofobia para mantener los cuerpos bajo regla. ¿Sí? Es decir, un hombre, una mujer, no traen sus expresiones de nacimiento, nos las enseñaron. Si una niña en la primaria le gana corriendo a todos los niños, le dicen machorra. O sea, no le dicen, oye, tú muy bien, ¿no? Y ya no quieren jugar contigo. Entonces, la próxima vez lo que haces es correr más lento. Eso se llama socialización del género. Y así es que aprendemos. Desde muy chiquitos y muy, muy, muy chiquitas, aprendemos cómo está bien que nos portemos porque se nos refuerza y cómo está mal que nos portemos porque se nos castiga. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a su programa de la L a la Q. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares para sacar a la televisión del closet. Yo soy su amiga y servidora Angie Sananda y como verán, no vengo sola. Somos un gran equipo, somos como los tres mosqueteros, aunque no vamos a jugar esgrima, pero la vamos a pasar muy bien. Ustedes ya lo conocen, mi querido amigo Martín Blanco y Fabián Ortiz. Y efectivamente juntos vamos a hacer un recorrido por todas las letras que forman las siglas de la L a la Q. Pero en este primer programa vamos a hablar de un tema pues, que a todos nos interesa mucho. ¿Se han dado cuenta de que todo es diferente en el mundo? Sí. Hay personas diferentes, olores diferentes, comidas diferentes, colores diferentes, animales diferentes. Todo es distinto. Qué aburrido que todo sería igual, ¿no? Sí. ¿Se imaginan? Bueno, y es que la gran diversidad del mundo pues, nos muestra que tenemos tantos olores, colores, sabores, identidades, expresiones, y eso es normal, ¿sí? Ser diferente es normal. Precisamente hemos decidido nombrar este primer programa, antes de iniciar con nuestro recorrido, que vivan las diferencias. Y como ya lo vimos al principio del programa, ya nos explicaron que es la misma sociedad quien establece esta cuadratura, ¿no? Es decir, a ver, nada más puede haber o frío o caliente, o hombre o mujer, o blanco y negro. Y no, hay matices entre una cosa y otra, hay matices. Entonces, de eso se trata este primer programa, que vamos a conocer parte y vamos a entender por qué todo es diferente. Sí, porque incluso entre las mismas letras, pues existen muchas diferencias. Algunas son por identidad de género, algunas son por orientación sexual, algunas son por expresión de género, pero bueno, para eso nuestros especialistas nos van a explicar más a detalle cuál es la diferencia entre identidad de género y orientación sexual.
El acrónimo LGBT, TTI, muestra dos vertientes bien interesantes. La primera es la de las orientaciones sexuales de las personas, disidentes sexuales, que son las lesbianas, los gays u homosexuales, las personas bisexuales, ¿no? Eso es las orientaciones. Las otras letras, las TTT, las 3T, hace alusión a las identidades de género de las personas, que son transexual, transgénero, transvesti, ¿no? Que pueden ser personas transvestis sin que necesariamente tengan una orientación homosexual, las personas intersexuales y las personas queer, y hay un montón de identidades ahí que están apareciendo más allá de una visión binaria del género. Es interesante que distingamos cuándo estamos hablando de género, cuándo estamos hablando de sexualidad o de orientaciones sexuales. El sexo es la dimensión biológica de nuestro cuerpo. El género es la dimensión social, la forma de existir social que se le impone a ese cuerpo. Así que los géneros son, a grosso modo, pensando de una manera binaria, femenino y masculino. Identidad es lo que yo deseo ser, o como yo deseo que todos me definan, vamos, ¿no? Es mi cara social, ¿sí? Es mi yo oficial. Yo diría que orientación sexual es lo que yo deseo como cuerpo, ¿no? Como cuerpo sexuado, digamos, en este caso. La identidad de género yo lo concibo con la manera en que se asume, ¿no? Desde la perspectiva del sujeto, el ser. La orientación sexual es precisamente una dimensión en la vida de las personas que de lo que habla es de hacia dónde se dirige mi atracción sexual. ¿Quién me despierta, ¿no? Mi sexualidad? Los hombres, las mujeres. La identidad de género yo te diría que es una vivencia personal íntima que puede coincidir o no con el sexo que te asignaron al nacer. Tiene que ver con quién soy yo. Y la orientación sexual tiene que ver con que quién me atrae, ¿sí? Es decir, con esa capacidad que tenemos las personas para amar, para sexuar, para erotizarnos con personas de nuestro propio género, con otro género o con otras identidades, ¿sí? Entonces, una tiene que ver con quién soy yo, cómo me siento yo, y la otra tiene que ver con quién me atrae. Todas, todos y todes remontamos la historia de la lucha por los derechos de la diversidad sexual a los disturbios de Stonewall en 1969, en la ciudad de Nueva York. Pero hay personajes que enfrentaron a la sociedad mucho tiempo antes. El escritor suizo Henry Huxley es considerado el primer verdadero militante del movimiento de liberación homosexual con la publicación de su obra Eros, en 1836, que hacía una defensa del amor entre hombres. Este personaje autodidacta afirmaba con decisión que el amor homosexual no es un vicio, sino un sentimiento sobre el cual se han acumulado las más grandes mentiras nunca impresas y que forma parte de la naturaleza, porque así ha sido siempre. Y por esta razón, no podrá nunca dejar de existir en la misma raza humana. El segundo volumen de Eros, publicado en 1838, fue casi inmediatamente secuestrado y prohibido por la intervención de las autoridades eclesiásticas, a las cuales, tras estos hechos, Huxley empieza a odiar con pasión. Y bueno, con esta cápsula de lucha histórica estamos hablando de Europa en 1836. O sea, yo siempre he pensado que en aspectos de literatura, los europeos siempre han estado unos cuantos pasos más adelante que nosotros en términos de diversidad, porque pues escribieron sobre ella desde mucho antes que se escribiera en esta parte del mundo. Y tampoco es ningún defecto y mucho menos una enfermedad. Que mucha gente lo consideraba como una enfermedad, ¿no? Así es. Y bueno, ¿tú eres parte de la comunidad, Martín? Yo creo que sí. Uy, ¿tú crees? ¿Será? Sí. Bueno. ¿Cómo te identificas? Yo me identifico como hombre. Hombre gay con pronombre él. Así. ¿Sí? Sí, Mujer transgénero, heterosexual con pronombre ella. Bueno, hombre cisgénero, él, homosexual.
Y precisamente alguien que está seguro de lo que es desde el momento en que él nació, y él nos lo dice, es Horacio Franco, un flautista mexicano de talla internacional, quien nos abrió las puertas de su hogar para platicar con nosotros aquí en De la L a la Q. Yo salí del closet cuando salí del útero, siempre lo he dicho. Pero, o sea, si se habla de ser gay, de ser homosexual, pues yo lo inventé casi, ¿no? Pero bueno, más bien, yo empiezo a tener una vida amorosa y sexual activa a los 11, tan temprano como a los 11, y finalmente nunca me reprimí por eso, o sea, nunca fui ni el ser más infeliz, ni el ser más desdichado, ni tuve sentimientos de culpa, porque además yo nunca tuve culpa, porque nunca tuve religión. Descubro que la flauta dulce, que la flauta, el instrumento escolar que se había impuesto unos años antes de que entrara a la secundaria en 1975, y me di cuenta que era yo muy hábil para la flauta, solamente eso. Y unos días después de que había yo descubierto mi habilidad con la flauta, era nada más intuitivo, o sea, sacaba de oído cualquier pieza que escuchaba, yo la sacaba de oído, pero unos días después de eso, una chica de mi salón que tocaba el piano, Claudia Aguirre, a la cual todavía le estoy totalmente agradecido por haberme mostrado por primera vez la música clásica de cerca con un piano, una música de Mozart que me cautivó y me dejó total y absolutamente, pues, no sé, como absorto, como una epifanía, como una revelación, como un rayo de luz, así que me dijo, tienes que dedicarte a esto. Y fue ahí donde descubrí mi verdadera vocación. Yo nunca tuve problemas de aceptarme, pero tampoco tuve problemas con mi entorno, porque el entorno del conservatorio era muy homófobo y era muy cerrado, pero una gran amiga mía, que es la hermana de María Rojo, Águeda González, era muy liberal, clavecinista ella, y era mi mejor amiga, y entonces ella me llevaba mucho, o sea, iba yo mucho con ella, salía mucho con ella a ver las obras de teatro donde trabajaba María o las películas, y conocí actores y conocí pintores y conocí gente del medio artístico de esa época que era mucho más liberal y que no había tanto problema como en el conservatorio, porque el conservatorio era un mundo homófobo, ridículamente de closet. Entonces, con Águeda viví una época de veras muy, pero muy, que me retribuyó mucho para reafirmar mi salida del closet y me decir, es que yo pues, no soy el único, y aparte, pues esto no tiene nada de malo, ¿no? Cuando tenía 15 años, mis papás sospechaban que si era yo gay o no, y se los tuve que decir, y sí, no tuve ningún problema. Los del problema fueron ellos, ¿no? Sobre todo mi mamá, que fue terrible y fue implacable. Me llevó al psiquiatra, me llevó al psicólogo y nunca pude cambiar como ella quisiera. O sea, ella hubiera querido que el psiquiatra me hubiera dado una pastilla de antijotina o algo así. Entonces el psiquiatra, con mucho sentido común, que le agradezco mucho, pues le dijo a mi mamá que pues, la que tenía que ir a terapia era ella, no yo. Entonces, bueno, obviamente, sí, mi mamá no lo mandó al diablo, evidentemente. Total que mis papás murieron ya varios años después, pero pues sí, lo lamento por ellos, pero no por mí. Me llevó a ser activista exactamente el hecho de haber disfrutado de una democracia y de una vida en un país igualitario, de un país tolerante, de un país abierto, de un país sin desigualdades, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de vivir en Holanda me ayudó a ver que cuando llegué a México, me tocó ver todo lo que México estaba adoleciendo, pues, ¿no? Estaba sufriendo, ¿no? Una intolerancia, un machismo, bla, bla, bla. Y entonces, si tú defiendes tu dignidad, seas indígena, como lo hacen en Oaxaca, si defiendes tu dignidad siendo trans, si defiendes tu dignidad siendo lo que sea, lo vemos con las diputadas trans hoy por hoy que hay en la Cámara de Diputados. Si tú defiendes esa dignidad, nunca vas a ser problema de discriminación. El que está enfermo es el que discrimina, como Gabriel Cuadri. ¿Qué tal, amigos? Soy un tal Javier y el día de hoy les traigo la recomendación, y en este caso voy a hablarles sobre El Ornitorrinco, esta obra del dramaturgo Humberto Robles.
Trata del tema de la bisexualidad con dos personajes principales muy importantes. Ellos son Ana y Paco, una pareja que ya está cansada de lo mismo y en una noche de pasión se preguntan: ¿en qué piensas cuando estás conmigo? Esa es la primicia y a partir de ahí se empieza a desarrollar más este enredo, porque en este momento entra un personaje nuevo que se llama David, y David es el que va a empezar a cuestionar ciertos momentos como pareja que tienen Ana y Paco para poder entrar a un tercero en esta relación. ¿En qué piensas tú cuando estás con tu pareja en la cama? Es una de las cosas que Humberto Robles plantea en esta puesta en escena, que por cierto cabe mencionar que se ha estrenado ya en Perú y en algunas otras partes de la República Mexicana, así que estén atentos cuando llegue a Jalapa. Por mi parte ha sido todo. Recuerden que soy un tal Javier y les traigo siempre la recomendación para que tú disfrutes desde casa o en cualquiera de los espacios culturales. Y bueno, ya vimos la recomendación por parte de esta obra de teatro de Humberto Robles, un escritor mexicano que hace 30 años se atrevió a hablar del tema que trata esta obra de teatro. ¿De qué va? Pues una pareja, hombre y mujer, que son novios, tienen un mejor amigo los dos, pero ¿qué pasa? Que empiezan a sentir atracción, sobre todo ella, por el mejor amigo de su pareja, ¿no? Cuando ella, pues siempre se había mantenido en estas relaciones monogámicas, de decir, híjole, no puedo yo desear a alguien más o no puedo pensar en alguien más mientras estoy con mi pareja. Pero es la pareja quien le propone, a ver, pues, ¿por qué no incluimos, ¿no? Este programa es como el Noa Noa, ¿no? Donde todo es diferente, es un lugar de ambiente y bueno, algo que nos hace diferentes y que nos hace únicos es el argot de la comunidad. Y además es demasiado divertido, sobre todo para nosotros que somos parte, ¿no? Es por eso que decidimos aquí en De la L a la Q crear una sección en donde vamos a ir conociendo parte de este argot, en donde también hay que aclarar que no todos lo utilizamos, no todos nos gusta también utilizar estas palabras, y este argot es utilizado también por mucha gente que no pertenece a la comunidad LGBT y que a veces lo utilizan como una manera de lastimar como y de ofender, como ¿no? despectivo, Sí. ¿no? Es por eso que decidimos crear esta sección, para ir aprendiéndolo juntos y saber cuándo y en dónde y con quién lo podemos utilizar. Pues sí, porque hay personas dentro de la comunidad que se ofenden, incluso no solamente si lo utilizan de forma peyorativa contra ellos, sino cuando escuchan que personas que no son de la comunidad lo utilizan. Es como, ¿qué me ves? ¿Qué me posas? Para muchos puede ser muy divertido, pero para otros puede ser ofensivo. Entonces, Así es, hay como, que tener como por cuidado. ejemplo que sea gay y le hables de mujer. A mí Sí. no me gusta que ¿A me ti hablen no te en gusta femenino, que te por digan, ejemplo. "Ay, pobrecita", o cómo te atreves? Depende, ¿no? Depende. Si Depende ya te del conozco juego, y en de el- quién es, sí. Ajá. con quién estoy platicando, pues a lo mejor te la paso y yo también lo utilizo, pero trato mejor de no. Oigan, ¿y qué les parece si vamos a conocer la palabra del argot del día de hoy? La primera palabra que vamos a ir conociendo a lo largo de todos nuestros programas. Pues vamos. Hola, mi nombre es Irving Bonilla y el día de hoy les voy a hablar sobre la comisión de los delitos de odio contra la comunidad LGBT. Las obligaciones de promover, proteger, respetar y garantizar no son las únicas que tiene el Estado mexicano. Cuando se ha incumplido la obligación de prevenir, entonces debe investigarse, sancionarse y repararse las violaciones. Una de ellas son aquellas que se cometen en función del odio, sesgado por el estereotipo y el prejuicio de género. Esencialmente, cuando un colectivo, en ejercicio de su libre desarrollo de la personalidad, incide en manifestar su identidad de género, su expresión de género o su orientación sexual. Cuando estas tres categorías provocan la comisión de un delito, se encuadra dentro de los delitos de odio, que deben ser sancionados por los códigos penales de las diversas entidades federativas de México. En el pasado, la homosexualidad y el travestismo eran vistos como enfermedades que podían curarse para que la persona sintiera atracción hacia el sexo distinto al propio, o bien expresara su identidad de género de acuerdo a los estereotipos sociales. Sin embargo, los tratamientos que se utilizaban y aún se utilizan son terriblemente crueles e inhumanos. Incluso son clasificados como tortura.
lo único que hacen es hacer que las personas cambien su expresión de género, su manera en la cual se comportan. Al final, a quien tú amas es algo que está dentro de ti y es parte de ti. Estos procesos son conocidos como terapia de conversión. Los primeros intentos de curar a las personas con identidad de género u orientación sexual diversa se remontan al siglo XIX. En el siglo XIX, con todo este auge del discurso científico, surge el concepto homosexual para declarar al sujeto homosexual como un sujeto enfermo desde la perspectiva médica y un sujeto, ¿cómo le podríamos llamar desde la perspectiva jurídica? Un delincuente. Entonces, el homosexual pasa de ser un pecador, o deja de ser un pecador, mejor dicho, y se convierte en un enfermo o delincuente al que hay que darle una terapia para que se cure o colocarlo en una cárcel o en algún campo para que pueda recuperar la conducta normal. Las terapias de aversión son técnicas mediante las que se pretende cambiar el comportamiento de una persona administrándole un estímulo negativo, que en este caso se asociara con la orientación sexual o la expresión de género diversa. Esto es conductismo clásico. De la misma manera están basadas esas terapias. Ahora imaginémonos que le ponemos toques eléctricos a una persona en el pene, porque esto pasaba en las terapias de conversión. Les ponían anillos en el pene y cuando la persona le mostraban pornografía y cuando la persona empezaba a tener una erección, pues venía un choque eléctrico. Entonces creaban una repulsión fisiológica. Las víctimas de estas terapias han quedado altamente traumatizadas. Incluso han desarrollado ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. Y otras, lamentablemente, han recurrido al suicidio. Debemos fomentar el amarnos, el estar todo el tiempo plenos y plenas consigo mismo. Esto es lo que debería ser la vida, no el estar viviendo una tortura constante en la cual una persona que se odia a sí misma te enseñe cómo odiarte a ti. En octubre de 2022, el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen que reforma el Código Penal Federal y la Ley General de Salud, con el objetivo de prohibir y sancionar penalmente las terapias de reorientación sexual. Se estableció una pena en prisión de 2 a 6 años a quien realice cualquier tipo de tratamiento que obstaculice la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. La criminalización de la ECOSIEG constituye una victoria para la comunidad LGBTTIQ+, pues garantiza el respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, todavía falta mucho camino por recorrer. En 1976, una organización cristiana de Orlando, Florida, propuso las terapias de conversión. Por fortuna, la ONU en 2013 ya comenzó a prohibirlas. Es que no queda de otra, tenemos que abrazar las diferencias y reconocernos eso, ¿no? Como seres humanos holísticos con tantas gamas de expresión. Sí, y sobre todo aceptarnos a nosotros mismos como somos, ¿no? O sea, bueno, dices, ok, ya me di cuenta que soy una persona que tiene una orientación sexual distinta a la heterosexual. Está bien, ¿qué tiene? O sea, hay que aceptarse a uno mismo. Y ¿sabes qué? Y lo vuelvo a repetir, esto no es una enfermedad, esto no se va a curar ni con terapias, ni con medicinas, ni con tratamientos, ni con acupuntura, ni con nada del mundo, ¿no? Sí, y ojo que ya nos decía Irving Monilla acerca de los crímenes de odio, pues es tortura, literalmente. Las terapias de conversión son tortura, son crímenes de odio, y ojo que desde la misma discriminación se está hablando de crímenes de odio, así que como que hay que evitar, ¿no? Discriminar. Y es una tortura vivir en un cuerpo, en una esencia, con una sexualidad, con la cual pues tú no te sientes identificado o no te sientes a gusto o feliz, y la vida se trata de ser felices y de ser plenos. Y ¿saben qué? Estamos llegando al final ya de este primer programa de la L a la Q. La próxima semana o en la próxima emisión vamos a empezar con este gran recorrido por las letras ya. Iniciamos con la letra L de lesbiana. Lesbiana. La próxima semana no se pierdan el programa porque vamos a empezar ya este gran viaje. Y bueno, síganos en todas nuestras redes sociales, mándenos comentarios, sugerencias, amorcito, ¿no? También. También. Y bueno, muchísimas gracias por su preferencia sexual. Y recuerden que de la L a la Q puedes estar tú.
Y tú, y tú, y tú, y tú. Todos.